Continuamos aquí a Mano Limpia. Hemos invitado a continuación a la periodista venezolana Patricia Poleo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. También el representante del PP, Partido Popular en Miami, Juan José Núñez. Bienvenido. Muy buenas noches. Gracias. Y vamos a hablar de esa escalada en la crisis entre Venezuela y España, ¿no? Que es lo que está pasando. Y comienzo contigo, Juan José. En el mundo diplomático, ¿qué significa que España mande a buscar a su embajador en Venezuela? Consultas. Bueno, lo que significa es que es el paso previo a toma de decisiones bastante más duras y bastante drásticas. Le están convocando a Madrid al embajador español en Venezuela para que le dé detalles de las conversaciones que ha tenido el embajador y de las protestas del embajador español que ha tenido con la ministra de Asuntos Exteriores venezolana, y entonces lo están mandando a Madrid pues, para que le dé más detalles de la situación, de qué es lo que está pasando. En el argumento diplomático y en el mundo diplomático muchas veces se dice que esto es el paso previo a una decisión mucho más fuerte y más drástica, como por ejemplo una ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela, o retirar, a modo de protesta, retirar al embajador español durante unos meses. Recordemos que Maduro retiró a finales del año pasado al embajador venezolano de Madrid durante 4 meses por la entrevista que tuvo Mariano Rajoy con la mujer de Leopoldo López. Correcto. Vamos a poner declaraciones del gobernante de Nicolás Maduro, en el que dice que Rajoy está definitivamente detrás de un golpe de Estado en contra de él. Rajoy forma parte de un grupo de bandidos, de corruptos y de ladrones. La mayoría están presos. Que me desmienta él, pues. Ahora Rajoy, para tapar la realidad española, nos eligió a Venezuela para agredirnos. Y nos agrede todos los días. Y Rajoy está detrás de una conjura internacional para derrocar el gobierno constitucional que presido. El señor Rajoy y su gobierno están detrás de las intentonas de golpe de Estado contra el gobierno legítimo que presido. Así lo he dicho, así lo digo. A ver, Patricia, ahí teníamos la declaración. Dice Maduro que la Moncloa quiere derrotarlo, que prepara una respuesta muy contundente. El tema de la respuesta contundente, ¿eso qué es? ¿Una respuesta de matón de barrio, ese discurso que él maneja también, o realmente crees que puede venir algo así? Bueno, definitivamente no. Yo creo que esto es otra versión de lo que son las conspiraciones internacionales en su contra, ¿no? Y todo es simplemente para distraer la atención. Él tiene que poner a nivel internacional el conflicto para poder distraer lo que hay abajo en el país, ¿no? Y todo lo que ha venido ocurriendo, también porque a nivel internacional están surgiendo ahora resistencias contra Venezuela que son muy importantes, ¿no? Y de España, y esto yo creo que hay que comentarlo, yo estoy sumamente emocionada como periodista, déjame decirte, porque hay un periodista español, Blasco, que está de ABC España, que es el corresponsal aquí en Estados Unidos, que acaba de publicar un libro que es sumamente interesante, donde ahí se fijan todas las declaraciones que han dado testigos protegidos, que han sido antes colaboradores, manos derechas de Hugo Chávez, después de Nicolás Maduro, etcétera, que están declarando sobre las relaciones peligrosas con el terrorismo internacional, tanto de Chávez como de Maduro ahora, ¿no? Y eso todo viene, Nicolás Maduro siente que todo está llegando de España, pues, ahora. Pero son simplemente resultados de lo que ha sido la conducta a nivel de las relaciones con grupos terroristas, etcétera, del gobierno chavista, ¿no? Y también yo creo que aquí hay producto también de que ya Venezuela no tiene tantos negocios con algunos países, ¿no? Porque antes el problema con España también eran los negocios que había y habían silencios que a veces molestaban en cuanto a conductas violatorias de los derechos humanos, de corrupción, etcétera, que había en Venezuela, y España hacía silencio, y ahora España está hablando finalmente, ¿no? A ver, Juan José, acusa al gobierno español, lo dice, no lo dice de esta forma, pero lo dice, ¿no? Intrínsecamente dice que es terrorista. ¿Por qué? Porque apoya a terroristas, ¿no? Lo está diciendo de esa forma. Sí, lo está diciendo. O sea, evidentemente Venezuela es un país en los que terroristas de lo que nos toca a nosotros, los terroristas de ETA o muchos terroristas de ETA han vivido y han vivido durante muchos años. Arturo Cubillas, por ejemplo, es un ejemplo que ha vivido durante muchos años, y uno de los mayores asesinos que ha tenido ETA, que es Juana Chaos, él hace unos meses se descubrió por parte
de un medio de comunicación español que tenía una vida en Venezuela y que vivía en Venezuela con su mujer y que tenía su tienda. Y todos esto es un ejemplo más de el régimen de Venezuela, digamos, la cobertura social, política y económica que le ha dado a los etarras. El gobierno, los varios gobiernos españoles, no solamente el gobierno del Partido Popular, sino el gobierno del Partido Socialista, muchas veces han pedido extradiciones de etarras, como en el caso de Arturo Cubillas, y el gobierno venezolano en ese momento les ha dado la nacionalidad venezolana y han dicho, ah, no, son ciudadanos venezolanos, entonces ya no les podemos extraditar porque ya son ciudadanos de nuestro país. Entonces, definitivamente, dan cobertura al terrorismo internacional y, en lo que respecta a España, al terrorismo que hemos sufrido en España durante muchos años, que es el terrorismo de ETA. Juan José y Patricia, quiero que me ayuden en esto. Yo estaba tratando de recordar algunos puntos claves, ¿no?, en esta escalada, de este enfrentamiento entre Venezuela y España. Por ejemplo, el Congreso de Diputados aprobó una resolución a favor de la liberación inmediata de Leopoldo López y también del alcalde Ledesma, de Antonio Ledesma. Esa es una. El tema de José María Aznar, que presuntamente denuncian que había financiado a Pablo Iglesias, a Podemos. Y también, para mí, importantísimo en todo esto es el espaldarazo que le da en su momento Felipe González, hombre fuerte del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español en su momento. O sea que hay una serie de puntos, y además estamos hablando del PP, centro-derecha, estamos hablando de Felipe González, que viene de la izquierda. O sea, es un amplio espectro. Sí, el tema de Felipe González es muy importante porque además es Felipe González quien logra aglutinar el resto de los expresidentes, que son todos además hombres reconocidos a nivel de lucha por los derechos humanos, etcétera, para la defensa de los presos políticos en Venezuela. Y eso fue un golpe internacional muy duro para el gobierno de Venezuela. Y como imagen le hizo mucho daño, además le abrió la puerta a otra serie de políticos y de líderes de izquierda que no se habían atrevido a hacerlo hasta ese momento. Y que no se habían manifestado ni siquiera en cuanto al tema de Venezuela. De hecho, en los próximos días se está esperando que Felipe González viaje a Venezuela y ya fue nombrado persona no grata, de manera que ahí se va a armar la cual, que no la van a dejar entrar, no lo van a dejar pasar del aeropuerto. Ahí viene un enfrentamiento. ¿Legalmente cómo funciona eso? Él dice que él iba a asesorar al equipo de abogados. ¿Cómo funciona eso? Bueno, es un asesoramiento, sobre todo a nivel de violación de derechos humanos, violación del derecho a la defensa y a nivel de lo que se estaría violando de los derechos políticos que tienen tanto Antonio Ledesma como Leopoldo López. Pero no es que él iba a entrar en la defensa activa, porque no puede, porque él no es abogado acreditado en Venezuela. Y el gobierno está manipulando la situación de esta manera, está diciendo que él no puede llegar a litigar en los tribunales venezolanos porque no es venezolano y no es abogado, y él no va a eso, él va a una asesoría, pero sobre todo la asesoría tiene que ver con los derechos humanos que se han violado con respecto tanto a Antonio Ledesma como a Leopoldo López, pero eso deriva en el resto de los más de 80 presos políticos en Venezuela, ¿no? ¿A dónde llega esto? Hablábamos de la posibilidad de una ruptura. ¿Dónde crees que pueda escalar esta crisis? Bueno, los que empezaron a amenazar y a decir que revisaban las relaciones, todas las relaciones de toda índole con España, fue Venezuela. Entonces vamos a ver cuáles son los pasos que da Venezuela, en qué, si se concretan o si no se concretan, la revisión de todas las relaciones económicas, sociales, políticas, mediáticas, etcétera, etcétera, que ha amenazado Venezuela contra España, y a partir de ahí España, en una posición de tranquilidad y no de analfabetismo mental como tiene Maduro con los insultos al presidente Rajoy, pues España tomará las decisiones que tenga que tomar, teniendo en cuenta que Venezuela es un país soberano para tomar las decisiones que ellos consideren oportuno. Pero el gobierno español, desde luego, yo creo que está demostrando que no se va a quedar quieto, y así debe ser. Y no solamente con el gobierno español, sino que detrás puede ir la Unión Europea. Entonces yo creo que esto, si se mete con España, puede tener otras consecuencias y puede llegar a aislar muchísimo más a Venezuela de lo que está aislado. Ahora Estados Unidos se da la mano con Cuba. Entonces ya el humo que necesita siempre Maduro de ir en contra del imperialismo y de Estados Unidos y todo eso, ya no puede ir en contra, ya no puede darle esa carne a los borregos que le siguen, no puede darles esa carne. Entonces ahora tiene que buscar otras personas, otros países para ir en contra,
para sentirse decir que está la teoría de la conspiración, que se siente amenazado, etcétera, etcétera. Y ahora parece ser que esa parte, como ya no la tiene con Estados Unidos, que se está dando la mano con su primo hermano, con su papá mayor, con Cuba, pues ahora parece ser que ha dirigido todas las iras hacia España. Pero España va a contestar. ¿Qué piensas, Patricia? ¿Cómo va a ser el proceder? Tú que conoces el carácter de Maduro, ¿cómo manejan todo ese tipo de situaciones? Te pido que seas breve porque tengo que ir al corte. Y te digo eso por lo siguiente. En el pasado Hugo Chávez peleaba con Estados Unidos y por debajo de la mesa negociaba. Hay siempre un doble discurso. ¿Y Maduro hasta dónde va a llegar esto? Yo creo que se queda en bluff y yo creo que va a depender de la decisión de España si hay ruptura o no. Yo creo que él no llega a romper las relaciones, va a seguir en esto. Por cierto, que el embajador, que es un hombre de verbo demasiado encendido, el que está en Madrid, no sé si España le volverá a dar el placer o lo volverá a recibir porque ha sido un hombre muy pugnaz contra el gobierno español. Les pido a los dos que se queden. Voy a la